quiero partir afirmando algunas verdades que necesitamos tener muy claros antes de comenzar este sermón. No existe ni una persona en este lugar que no sea parte de la voluntad de Dios. No existe nadie que esté en este lugar que tenga el beneficio de estar respirando. Levante la mano quien está respirando. Todo, qué bueno. Que no sea por voluntad de Dios. No hay nadie en este auditorio que haya nacido por su propia voluntad, ni siquiera por la voluntad de sus padres. Aquí no hay accidentes, no hay descuidos o vulnerabilidades de pastillas anticonceptivas. Tú naciste por voluntad de Dios. Amén. Aún que seas consecuencia de una violación, tú naciste por voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a decirlo juntos. Yo nací por voluntad de Dios. Yo nací por voluntad de Dios. Amén. Vales demasiado si tan solo supieras cuán feliz está Dios de que tú existas. Él te ama profundamente. La construcción de este sermón partió, creo que hace mucho tiempo, quizás años. Saben que leyendo el libro de los Reyes, Primera de Reyes, después Segunda de Reyes, está cargado de aventuras, de tremendos milagros del Señor. Están los milagros de Elías y después están los milagros de Eliseo. Y es un capítulo tan espectacular. Sin embargo, cuando de repente llego a Segunda de Reyes, capítulo 6, y leo este episodio, lo encontré tan sencillo. Tan sencillo. De hecho, lo leí varias veces y decía, si hay alguien que lucha con la legalidad aquí, le pido por favor que me perdone, pero yo decía, que le meten color si es un hacha nomás. ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué el Señor quiso escribirlo acá? Yo sé que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y si Él la puso ahí es por algo. Así que empecé a orar y Dios trajo una revelación muy, muy linda que quiero compartir esta mañana para cada uno de nosotros. ¿Les parece? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el mandamiento. Y es justamente lo que no estaba pasando con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Se habían apartado de su presencia. No lo estaban amando ni con el corazón, ni con el alma, ni con todas las fuerzas. Sin embargo, había un pequeño remanente de jóvenes que deseaban vivir bajo la enseñanza de maestros y profetas que pudieran guiarlos a un mayor conocimiento de Dios. Hoy día es muy fácil escuchar y muy común escuchar decir, la juventud está perdida, ¿cierto? Pero si usted viene los domingos a las 7 de la tarde, va a encontrar a más de 200 jóvenes en este lugar que levantan sus manos para adorar al Señor. Y están buscando más del Señor. Al igual que en ese tiempo, estos jóvenes estaban encendidos y querían recibir enseñanza de maestros y profetas que pudieran guiarlo a este conocimiento del Señor y así conocer su propósito en esta vida. El propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros se encuentra en el mar de los sueños. La capacidad de soñar es algo maravilloso. Soñar no cuesta nada. Soñar te cambia la cara. De hecho, no sé si usted ha hecho este ejercicio de empezar a pensar en algo, empezar a soñar. Y cuando usted empieza a soñar, por ejemplo, me encantaría que pasara esta situación dentro de mi familia. A uno le cambia la cara, uno dice qué lindo sería ver este reencuentro o que algo bueno pasara. Entonces, soñar nos cambia la cara. Soñar podría ser el combustible que necesitamos para poder disfrutar la vida, para poder avanzar, puede ser la motivación que nos lleva a hacer cosas que jamás pensaríamos que haríamos. Sin embargo, con un sueño, con una visión, nosotros podemos ir avanzando en nuestra carrera. El sueño es como una visión puesta en un cuadro de honor. Visión que puede nacer en cualquier momento de tu vida. Puede nacer cuando eras pequeño, puede nacer ahora que estás adulto, cuando eres joven, cuando eres muy adulto. No importando en el lugar de tu vida, puede nacer un sueño. También puede nacer un sueño producto de una consecuencia de algo que te tocó vivir. Entonces los sueños llegan simplemente. Y hablando con gente de negocios,
A mí me encanta hablar con gente de negocio. Trabajé en una empresa en el área comercial, entonces me gusta eso. Y siempre que pregunto y hablo con ellos, uno puede aprender mucho, ¿cierto? Y podemos complementarnos muy bien. Y cuando le pregunto a la gente que no es de negocio, les digo, ¿qué es lo más importante para hacer un negocio? El 98% de las personas me dicen, lo más importante es el dinero. Tienes que tener el capital humano. Necesitas tal cosa o otra cosa. Y la verdad es que no. Lo más importante es la visión. Porque sin visión no hay un proyecto, no hay un propósito. Entonces lo más importante en los negocios, en cualquier cosa, área de tu vida, lo más importante es tener la visión. Porque la visión es el sueño hecho realidad. Es haberlo visto primero en tu corazón, visualizarlo en tu mente, pensar acerca de esta visión que Dios te regaló para que tú puedas completarlo. Esto es como una introducción al sermón. En el capítulo 6 dice el versículo 1, un día los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Aquí vemos inmediatamente cuál es la necesidad. ¿Cuál era? La necesidad era tener un mayor espacio. Y era muy legítimo también, ¿cierto? Un lugar más amplio. Al parecer se iban agregando día tras día más personas a esta comunidad. Estaban siendo testigos cómo Eliseo, un hombre de Dios, estaba siendo utilizado por el Señor para hacer milagros, prodigios. Y es ahí donde empiezan a agregarse más y más jóvenes todos los días. Estos jóvenes vivían juntos, pasaban tiempo juntos, trabajaban quizás en la agricultura, trabajando la tierra. Y es justamente lo que uno de los jóvenes de la comunidad de los profetas visualiza en su mente. Imagínense que llega el joven profeta, abre la puerta del albergue donde estaban, algo hecho para 30 personas, abre la puerta y se encuentra que ya eran 120. Lo primero, hay un impacto visual, ¿cierto? Después del ambiente, te llega así como una bofetada ahí del calor humano, ¿cierto? Y dice, si esto estaba diseñado para 30 y ahora hay 120, hay tanta gente. Y ahí empieza la necesidad, y ahí empieza la visión. Y como dije antes, en esta necesidad, y nace la visión, siquiera antes de verbalizarlo, ya estaba en su corazón. Él buscó espacio ahí donde acostarse porque ya no había espacio. Entonces, solamente en un rincón, dijo, aquí en este rincón le voy a hacer compañía a las arañas que hay por ahí. Se acostó y dijo, aquí necesitamos un lugar más grande para crecer. Y antes de verbalizarlo, ya estaba en su corazón. Y en el versículo 2 dice, es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Ahí está la visión. La visión era construir un albergue, una casa que pudiera acoger a más personas, ensanchar el sitio, el lugar, ser prosperado, avanzar, no quedarse inmóvil en el mismo lugar, sino crecer, que era muy necesario y apropiado para la instancia, para el momento que ellos estaban viviendo como comunidad. Pero hay una diferencia entre la visión y el propósito. Y es aquí donde se produce este cambio. Toma en cuenta lo que dice Eliseo. Eliseo dice, bien, vayan. Respondió Eliseo. La visión cambia cuando colocas el primer pie sobre el camino que te lleva al propósito. Ahí cambia de visión a propósito. La visión es visión hasta que tomas las herramientas necesarias en tus manos para poder construir el sueño o visión por el cual estás trabajando. Un ejemplo que podría dar, por ejemplo, ¿qué sueño, qué visión? Tengo un sueño. Quiero vender cuchuflí, por ejemplo. Y ahí parte, quiero vender cuchuflí. Pero no cualquier cuchuflí, tiene que ser el mejor cuchuflí. De hecho, estoy pensando en colocar una tienda solo cuchuflí. Y después le doy más vuelta y digo, no, ¿por qué una tienda? ¿Por qué no hacer la boutique del cuchuflí? Ubicado acá en pleno barrio Alonso de Córdoba, el bulevar que está ahí, y coloco la boutique del cuchuflí. El 90% de los extranjeros que pisen Santiago van a ir a mi tienda. The Typic Chilean Candy.
ahí está mi tienda. Y ya la empiezo a visualizar. Más de 300 productos distintos, todos cuchuflí, todos. El 10% de mis productos serán para los diabéticos, con manjar especial. El 5% para los celíacos. Y el 15% de mis productos son para gente que no puede consumir dulce. Y el 85% restante de mis productos será para los golosos. Y voy a traer el mejor barquillo y el mejor manjar traído de las tierras lejanas de Osorno, más de 900 kilómetros, para deleitar su paladar. No me vayan a copiar la idea porque yo estoy pensando ya. Imagínense, yo estoy en la noche y apenas puedo dormir porque estoy pensando ahí en cómo hacer los cuchuflís. Y no, ¿por qué tiene que ser todo este porte? ¿Por qué no vender cuchuflís por metro? ¿Por qué no hacerlos tableados? ¿Por qué no hacer un cuchuflí circular? ¿Por qué no rellenarlos de otras cosas que no sea manjar? ¿Por qué no bañarlos en otras cosas? Entonces, toda una serie de productos que estoy pensando para la boutique del cuchuflí. Y ahí está el sueño. Y al otro día me levanto, abro el computador, enciendo el computador, coloco Google y coloco proveedores de manjar casero, Osorno. Desde ese momento que yo coloco el clic y escribo, mi visión se transformó en propósito. Porque mi esposa se levanta en la mañana y me va a preguntar: Cristian, ¿qué estás haciendo tan temprano? Apenas pudiste dormir, te sentí que te diste 1000 vueltas en la cama. Tengo un propósito, voy a instalar la boutique del cuchuflí. Cambió mi visión a propósito. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2:13. Tengo un amigo, él es Tommy. Tommy, él es gringo. Y el Tommy es misionero. Un hombre de Dios, realmente maravilloso. Y Tommy, él dice, una vez me decía, él es misionero y no sabe evangelizar. Pero escuche bien. No me sale muy bien, no tengo como dedos para el piano en esa área. Pero él es ingeniero mecánico y es seco con todo lo que tiene que ver con tuercas, grasa, arreglar cosas. Entonces, cuando llega a las bases misioneras, ¿sabe lo que hace? Pregunta: ¿dónde hay un motor para arreglar? En español sería: ¿dónde hay un motor para arreglar? ¿Cierto? Si es que alguien no entiende inglés. ¿Dónde hay un motor para arreglar? Y arregla los motores de los autos de los misioneros que están ahí medio aporreados. Arregla cualquier cosa que tenga que ver con herramientas. Y ahí está Tommy arreglando. Y él está siendo un misionero porque está colaborando para la extensión del reino. ¿Me entiende? Y esa es la visión que el Señor le dio y ese es su sueño, y hoy día él es un gran misionero. Así que en el versículo 13, si se fijan en sus Biblias, dice: pero uno de ellos le pidió: acompañe usted por favor a sus sirvientes. Eliseo consintió en acompañarlos, y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. Entonces los estudiantes, los profetas, estaban muy entusiasmados cortando con los instrumentos, ¿cierto?, que tenían, específicamente con un hacha. Estaban cortando la madera para poder construir su albergue y poder crecer. Y en el versículo 5 dice: de pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. Y gritó: ¡ay, maestro! Gritó: esa hacha no era mía. Perder un hacha en ese tiempo era complicado. Perder un hacha hoy día es súper fácil de solucionar. Se nos pierde el hacha, ¿qué hacemos? Vamos a una ferretería, esta mega ferretería, y compramos un hacha por 29.990 pesos. 15% de descuento si lo paga con la tarjeta de la tienda, y más encima acumula puntos. O sea, fácil, y más encima te entusiasman a que compres. Sin embargo, perder un hacha en ese tiempo era perderlo todo. ¿Por qué? Porque con el hacha hacían todo. Construían, derribaban, construían albergues y cualquier cosa se hacía con un hacha. Hoy día hay muchas herramientas que podrían ayudar a poder solventar la falta de un hacha. Hoy día, quizás haciendo un paralelo, en la era del hierro, hoy día sería comparable a la era de la computación, de la tecnología. Sería como perder un Mac de 2 millones de pesos en plena carretera austral y tienes que devolverlo en 2 horas más. Tienes un gran problema.
si te pasó eso. Así que ponte los zapatos del estudiante de profeta. Se le cae el hacha y grita: ¡ay, maestro! Esa hacha no era mía. Manso condoro. El hacha de alguna manera significa lo que Dios puso en tus manos para poder conseguir el propósito que Él te dio. Algún sueño, alguna virtud, algún don, profesión, oficio, lo que sea. ¿Qué es lo que puso Dios en tus manos para que pudieras crecer? ¿Te acuerdas de algún sueño de la infancia? ¿Algún don que tenías que quedó por ahí dando vuelta? Muchas veces hemos visto como los sueños que por tanto tiempo alimentaron nuestras esperanzas quedan tirados por ahí. Se fumaron, se destruyeron, murieron, fueron enterrados. Algunos quedaron secos. Y la vida, si no estás con Jesús, parece que careciera de sentido. Recuerden que en este mundo está el ladrón para robar, matar y destruir. Ya eso viene, a robar, a matar y destruir los sueños que Dios mismo puso en tu corazón como una herramienta para poder crecer. Quizá hubo un momento en nuestras vidas que el hacha se nos cayó de las manos a las profundidades del río de la injusticia, el río de la enfermedad, el río de la separación, algún río que no queremos cruzar y que a veces se nos hace tan difícil poder convivir con ello. En el fondo, la herramienta que Dios puso en tus manos, lo puso para que alcances el máximo potencial en su propósito. La herramienta que Dios puso en tus manos, lo puso para que alcances el máximo potencial en su propósito. El sueño que por tanto tiempo albergabas en tu corazón ya no está, porque se murió. De repente hay insensibles que fueron y mataron algo tan sagrado como tus sueños. Ya no los ves, no los tienes, murieron, se secaron, están en ruinas. Lo que tenía proyección, una relación, una carrera, un servicio, un matrimonio, una planificación de algo, parece que ya no estuviese o ya no está. Quizás soñabas cuando niña tener la mesa de té club. ¿Se acuerdan de la mesa de té club? La mesa de té club era una mesa larga que aparecía mucha gente y era una cuestión muy, muy linda que aparecía por los prados. Y uno soñaba quizás con tener una mesa así, pero día a día te vas viendo y ves que estás sola, solo, y que no tienes tiempo de familia. O soñabas que toda tu familia pudiese conocer a Jesús. Y hoy día estás caminando solo, estás solo en la iglesia, y eso causa dolor. Hoy ya no está porque el enemigo le encanta destruir todo lo que Dios hace. Colocar barreras entre tú y Dios para que no lo vea. No veas el propósito, no veas la cruz, no veas a Cristo, no veas a Dios y que no veas tu sueño. Pero si tus sueños eran tan sagrados, ¿por qué ya no están? Como este joven, algo tan importante que habían puesto en su mano y ya no está. Algunos de ellos sueños están enterrados. Muchos de ustedes dijeron: de este sueño ya no se habla más. Esto lo sepulto hoy día y no quiero escuchar más acerca de este tema. Hay una canción que en la parte de la estrofa de Kevin Johansson dice: ¿qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. El coro dice: qué lindo que soñar no cuesta nada, soñar nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo. Y vemos las personas que están demacradas, algunas sin sentido a la vida. Están cansados por promesas incumplidas, por gente importante en tu vida. Quizás nunca llegó tu bicicleta que te prometieron, o el Atari 800 XL. Y ves que todos tenían y tú no lo tenías. Y a veces eso produce miedo al fracaso, desilusión, frustración, no te ayuda a tener la actitud correcta para poder activar tu corazón y comenzar a soñar. Entonces necesitamos a Jesús aún para esta área de nuestra vida. Fíjense lo que sucede en el versículo 6. Dice: ¿dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo
y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Parece pertinente hacer esta pregunta, y quienes están viendo esto por internet, también les animo a que se pregunten esto: ¿dónde cayó el hacha? ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Dónde cayó lo que Dios mismo puso en tus manos, esta herramienta para que pudieras abrir camino, para que pudieras avanzar, algún don o talento? Y se fumó. ¿Cuándo fue el día que tu hacha se cayó al río? Quizás algún comentario o ausencia de afirmación de alguna figura de autoridad de tu familia, algún tío, algún papá que te marcó e hizo que tus sueños pasaran a mejor vida. El otro día está de cumpleaños mi hija, cumplió 14 años. Y me tomé una foto con ella. Y en el texto puse algo como: hoy día está de cumpleaños la niña más linda del mundo. Hija, te amo. Eres una bendición. Te admiro por tus dones y talentos, por todo lo que tú eres. Y también puse: te admiro por cuánto amas al Señor. Un beso de tu papá con todo el amor de papá, tu papá. Puse eso. Y ahí tuvo muchos likes, pero además de eso, muchos comentarios felicitando a Isidora. Y hubieron un par de comentarios que me llamó la atención. Uno de sus comentarios era el siguiente: ojalá hubiese escuchado eso de mi papá en mi vida. Mujeres dolidas, hombres, papás que no afirmaron a sus hijas ni afirmaron a sus hijos, que no les permitió seguir creciendo. Nunca escucharon una palabra de afirmación. Siempre fue crítica, retos y castigos. En el verano pasado estaba en una feria costumbrista en el sur de Chile y estábamos ahí, y en esta feria costumbrista habían muchos animalitos que estaban como en establos, no sé si se llaman establos o corrales, y había un burro en uno de esos lugares, y afuera estaba la característica y de cuánto pesaba y todo eso, de características del burro. Y había un papá con un hijo, y el papá le dice al hijo: tú debieses estar adentro. Eso marca la vida de un niño. No le puede exigir después que sea un campeón cuando le ha dicho toda su vida que es un burro. ¿Dónde cayó tu hacha? ¿Cuál fue ese día que decidiste tú mismo ir al cementerio y enterrarlo? La linda noticia es que una vez que Jesús interviene en los sueños, aunque estén muertos, vivirán. Aunque los hayas enterrado, podrán saldrán de sus tumbas para resucitar. Aunque estén en lo más profundo de la aflicción, aunque esté seco o muerto, Él puede levantarlo con poder, como decía esta canción. Eliseo, en este episodio, de alguna manera representa la figura de Dios. Y curiosamente, Eliseo utilizó un pedazo de palo. Yo siempre me pregunté si Eliseo era discípulo de Elías. Y Elías, cuando hizo un milagro, se sacó su manta y la tiró y se produce el milagro. ¿Por qué Eliseo, siendo un discípulo, no hace lo mismo y saca su manta y hace el milagro? ¿Por qué Eliseo utilizó un pedazo de palo? Y la pregunta que me hice fue: ¿por qué un palo? ¿Por qué una madera? Y cuando trataba de responder esa pregunta en la meditación del sermón, me di cuenta que es muy apropiado ir al madero cuando necesitamos un milagro. Es muy apropiado recurrir a la cruz. Es muy apropiado poder ir al madero para poder resucitar los sueños. Porque cuando tú recurres al madero, lo imposible se hace posible. Y al parecer era muy necesario utilizar una madera como la madera de la cruz. Cuando Jesús interviene, las leyes de la física se rinden a la sola presencia de Dios. En este episodio bíblico, no hubo un yo declaro que el hacha sale, yo decreto que el hacha se mueve. No hubo nada de eso. La sola presencia del madero sobre el río.
hizo que las leyes de la física rindieran sus coronas para empezar a levantarse. Y el hacha empezó a flotar. Las leyes de la física tuvieron que hacer un paso al lado por la presencia del madero. El testigo fue los profetas que estaban cerca, el joven que había perdido el hacha y el viento apacible de una tarde campestre en la ribera de un río. Fue testigo del más maravilloso milagro que Dios puede hacer en la vida cuando Dios se involucra en tus sueños y proyectos. En una situación donde nada podría sacar de lo profundo un pedazo de hierro, pero la intervención de Dios puede hacer un milagro y levantar el más pesado corazón de hierro, el más duro corazón de hierro que no es posible levantar, aun cuando el hierro esté oxidado, aun cuando el corazón esté casi podrido, porque está en el fango, en lo profundo de un río sin esperanza. Porque cuando Jesús interviene, las cosas cambian, se mueven. Porque cuando Jesús interviene, las cosas toman vida. Porque cuando Jesús interviene en la situación, las cosas pueden cambiar y se puede producir el milagro que tú por tanto tiempo has estado esperando. Jesús sí puede hacer la diferencia. Por eso necesitamos a Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Por ese hijo que no viene a la iglesia, por tu esposo que no viene y tienes que venir sola a la iglesia, o tu esposa que se queda en la casa porque dice que la iglesia no es para ella. Alguna enfermedad, algún lamento, algún dolor de la iglesia puede estar postrado en el lugar correcto, que es la cruz. Yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé si el Señor le ha hablado a alguien esta mañana. A mí me habló profundamente, aun cuando pensé que no había nada para mí en un capítulo así, pero fui tremendamente ministrado al ver cómo Dios puede resucitar los sueños que estaban muertos. Cuando Jesús interviene, las cosas cambian, se mueven y se llenan de energía para que a través de este sueño que Dios algún día puso en ti, esto sea realizado, para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. Amén. Fíjense lo que sucede ahora. En el versículo 7 dice: sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. En esta parte, en la parte que te corresponde a ti, en la parte que nos toca a nosotros, el milagro ya estaba, el hacha ya estaba junto al madero. Y yo me preguntaba, decía, ¿qué le costaba a Eliseo poder hacer algo así y que el hacha saliera de ese río y llegara a la mano del estudiante de profeta? La verdad es que no costaba nada y para Dios no hay nada imposible, así que eso también podría ocurrir. Sin embargo, en esta ocasión, el Señor te está invitando a que tú puedas tomar el milagro y el sueño que algún día se sepultó, que algún día se enterró, y que hoy día tú, por la fe, puedas extender tu brazo y decir: voy a sacar este sueño que algún día guardé. ¿Dónde cayó tu hacha? Hoy día el milagro ya está. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece para creer en lo que Él tiene para mí, para el cumplimiento de sus propósitos. Todo, no hay nada que se le haya olvidado al Señor. No hay nada. Lo que está muerto, lo que está seco, Él lo puede levantar con poder. Así que vamos a tener un tiempo de oración donde le vamos a pedir al Señor que nos dé la fe, la fuerza. Pero en este momento de silencio, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, ten una oración profunda y personal. Y pregúntale al Señor: Señor, ¿dónde está ese sueño que quizá ya olvidé?
O entrégale al Señor: Señor, este es mi sueño, tú lo conoces. Aquí está mi sueño. Y ríndete delante del madero. Mientras usted está en silencio, yo voy a estar orando acá y después sigo orando. Voy a hacer una oración especial por cada uno de nosotros. Oramos. Señor, trae revelación. Háblale a mis hermanos, Señor. Señor, tú conoces cada una de las oraciones que se han levantado esta mañana en este templo, en nuestra iglesia.